Bueno, entonces para empezar, algunos de ustedes puede que hayan escuchado hablar de este producto gratuito de Google, que realmente de lo que se trata es de ahorrarnos dolor de cabeza a la hora de manejar etiquetas en nuestro sitio web. Hemos escuchado varias veces de nuestros clientes este tipo de quejas, sobre todo cuando se tratan de personas que normalmente tienen o llevan únicamente el tema de mercadeo de sus clientes y no tienen o no quieren involucrarse con el tema técnico porque pues, puede llevar ciertas complicaciones. Algunas de estas quejas, aquí tenemos cuatro de ellas. Vamos a empezar nombrando qué tipo de características tiene el producto que precisamente solucionan esos dolores de cabeza a la hora de implementar etiquetas en nuestro sitio web. Algunas veces no quieren implementar etiquetas porque quizás tienen miedo a que puedan romper el sitio. Con el Tag Manager vamos a ver que no es necesario hacer nada con el código fuente, solo algo al principio, pero después de esa primera acción ya no tenemos que hacer nada más con el código fuente, así que no hay temor por romper el sitio. Poner cualquier tipo de código cada que sale algún nuevo producto de Google, que sabemos que cada vez está saliendo algo nuevo o algo se mejora o hay un pequeño cambio que implica quizás hacer un cambio en todo nuestro sitio web, en cada una de las páginas. Con el Tag Manager nos olvidamos de esto, todo se hace desde la plataforma. Algunas páginas más robustas o clientes más robustos que tienen un departamento de IT, pues deben tener una comunicación constante con ellos a la hora de implementar nuevas soluciones y claro, depende de lo que IT diga y se deben ajustar a su calendario o a lo que ellos les digan, no, que nos vamos a demorar un par de semanas más y ahí va la campaña, ahí van las conversiones, todo se atora y no sigue, no hay agilidad. Y a nivel un poco más técnico, que tanto código, tanta etiqueta en la página hace que la página cargue de manera lenta, lo que no es una buena experiencia del usuario. Con el Tag Manager solo tenemos una etiqueta que de hecho se carga síncronamente, por lo tanto no afecta para nada el desempeño del sitio web. Como lo mencionaba, estos son algunos de los problemas que tenemos actualmente con el etiquetado tradicional de sitio. El retraso en las campañas es el número uno, ya que normalmente IT y mercadeo se deben poner de acuerdo a la hora de implementar cualquier tipo de etiquetado, sobre todo en sitios muy grandes o muy robustos o que tengan una estructura compleja. Si estamos haciendo un etiquetado manual y vamos más allá de quizás una simple etiqueta de seguimiento de conversiones, podríamos llegar a tener datos imprecisos, incluso corruptos, y depende de la estructura del sitio web, puede que carguen de una manera lenta o que quizás ni siquiera carguen. Si tenemos por ahí un JavaScript en el medio que esté causando estragos, pues todo eso se va a reflejar en nuestros reportes. Y van a ser datos pues que a la hora de la verdad no van a ser muy confiables. Y quizás el otro problema es que a veces, sobre todo con otro tipo de características de producto, como por ejemplo el remarketing dinámico, se puede volver un poco muy técnico la implementación o tomar provecho de estas características del producto y pues hay que conocer un poco de código a la hora de implementarlo. Lo que nos ofrece Google Tag Manager es olvidarnos de todo esto y a llevar el manejo de todas las etiquetas que tengamos de Google o que así no sean de Google, pero llevar el manejo de todas esas etiquetas desde un solo lugar. Esto pues obviamente hace que el mercadeo haga lo que ellos saben hacer y se dediquen a realmente a tomar decisiones basándose en esos números que están adquiriendo, números que van a ser más confiables al ya no depender de etiquetas por ahí sueltas por todo el sitio web que quizás ya ni sepamos que existen y que se hayan quedado por ahí como etiquetas fantasmas. Y todo es muy rápido y realmente sencillo. La interfaz es muy intuitiva y hace que todo el manejo de etiquetas sea muy fácil. En, Como lo mencionaba, hay diferentes características de AdWords y otros productos de Google tienen sus propias etiquetas
para hacer el seguimiento de las páginas dependiendo de su propósito. Dentro de las más conocidas están, por ejemplo, el seguimiento de conversiones o la etiqueta o la porción de código que debemos instalar en cada una de las páginas para hacer el seguimiento con Google Analytics. En cada una de las páginas, dependiendo del propósito que queramos hacer, pues se debe instalar una de estas etiquetas, y entre más complejo sea nuestro sitio, pues se nos va saliendo un poco de las manos a medida que pasa el tiempo. Con Tag Manager tenemos un solo código que se instala en todas las páginas. Esto se hace al principio, tan pronto abrimos nuestra cuenta, instalamos ese código en todas nuestras páginas, y esa es la única vez que vamos a molestar al departamento de IT para que haga algo a nivel de código fuente. El resto, todo lo que sea crear nuevas etiquetas, nuevas reglas y todo este manejo se hace ya desde la plataforma de Tag Manager como tal. Entrando un poco en detalle ya a ver cómo funciona realmente el Google Tag Manager, esa porción de código que se instala al principio del body, justo después de la etiqueta de apertura del body, en cada una de las páginas del sitio web, va a manejar todas las etiquetas, y nosotros vamos a definir desde allí, desde el Google Tag Manager, que un poco más tarde vamos a mostrar la interfaz y vamos a jugar un poco con las diferentes vistas que hay, las diferentes opciones. Nosotros vamos a definir las reglas de cuándo se van a activar esas etiquetas que hemos definido allí. El ejemplo más común es la etiqueta de seguimiento de conversiones, que se activa normalmente en la página de gracias por su compra. Esa va a ser la regla. Le vamos a decir a esa etiqueta se activa cada vez que la URL o la dirección de mi página sea igual a gracias por su compra, por poner un ejemplo. Ahora, ¿qué otra ventaja nos ofrece el Tag Manager? Que cada vez que un usuario llegue a nuestro sitio, nos vamos a estar seguros que la versión de la etiqueta o el seguimiento que estamos haciendo a la que se va a encarar el usuario es la más actualizada. Y así no vamos a tener problemas de reporte, o que quizás no actualizamos alguna promoción, algún precio, alguna información de retorno de la inversión que teníamos asociada a alguna etiqueta. Siempre va a ser la versión más actualizada, y el Tag Manager nos ofrece también la posibilidad de llevar un manejo de las versiones, lo cual es una gran ventaja, sobre todo si tenemos sitios web como comercios electrónicos muy complejos. Decía inicialmente que estas etiquetas se cargan asincrónicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el sitio se va a empezar a cargar, su sitio web se va a cargar sin necesidad de tener en cuenta durante ese tiempo de carga todas las diferentes etiquetas que estarían ahí en el código fuente si no estuviésemos usando Tag Manager. Es decir, el sitio carga por su lado, solo se hace un llamado al Tag Manager y ya está. Todo lo que sean etiquetas, reglas, macros, todo eso se carga desde el lado del Tag Manager, y su sitio web hace lo que tiene que hacer, carga sin miedo a que se vuelva más lento, que en ocasiones algunas etiquetas, sobre todo las más complejas, pueden hacer pues eso, que se atrofie un poco y que algunos elementos de la página tarden más de lo normal en cargar. Otra gran ventaja que mencionaba anteriormente es que lo puedes hacer tú mismo, sin mucha experiencia en IT, sin necesariamente saber mucho de códigos fuentes. Todas las etiquetas van a estar en un solo lugar, es decir, que la gestión no vas a tener por qué ir de cuenta en cuenta viendo qué etiquetas tienes de conversiones, qué etiquetas tienes de remarketing, qué etiquetas tienes de analytics, de cuenta en cuenta. Sobre todo si eres una agencia o si tienes varios sitios web, esto es una gran ventaja. Que no hay necesidad de seguir molestando con códigos fuentes. Y otra característica muy importante, de las que más me gusta a mí de este producto, es que tenemos una consola para hacer debugging y un modo de vista previa o preview para revisar en tiempo real el funcionamiento de las etiquetas. Esta es quizás una de las características más importantes del producto, que la vamos a ver con más detalle dentro de poco. Quería entonces mostrar o navegar un poco por una cuenta real de Google Tag Manager para
para que veamos cómo es realmente el producto y qué tan sencillo es. Deme un segundo. ¿Vale? Aquí estoy en mi cuenta de Google Tag Manager. Como pueden ver, solo tengo una cuenta, pero podría tener más cuentas. Es similar a la interfaz que tenemos en Analytics. Acá tendría yo mi lista de cuentas. En este momento solo tengo una. Voy a ella. Dentro de una cuenta tenemos contenedores. Los contenedores, en otras palabras, son sitios web, o cada una de las propiedades que tengamos va a tener su propio contenedor, y cada contenedor tiene una porción de código que nos proporciona la interfaz. Si aquí vamos al contenedor, vamos a esta interfaz, que es donde más vamos a permanecer o donde más tiempo vamos a pasar. Aquí en la parte de admin, donde está la parte de la instalación del contenedor o del Tag Manager, tenemos la porción de código que se instala en todas las páginas, justo en la etiqueta de apertura del body. Acá tenemos también el contenedor, cuántos contenedores tenemos, qué reglas tenemos, macros, que ya dentro de poco vamos a hablar un poco más en detalle de qué es un macro, y la historia de los cambios que se han llevado a cabo. Vamos a crear rápidamente una nueva etiqueta, un nuevo tag. Como pueden ver, es muy intuitivo. Simplemente le damos un nombre. En este caso puede ser versión 2. Elegimos la plantilla. Esto es una gran facilidad que tiene el producto, y es que todo se basa en plantillas, a no ser que queramos hacer algo customizado o algo personalizado, pero todo tiene su plantilla, en donde solo debemos llenar unos campos, por ejemplo, con el seguimiento de conversiones. Ponemos el Conversion ID, que lo obtenemos directamente desde la cuenta de AdWords, el label de la conversión, y el valor, que normalmente es opcional, pero acá debemos ingresar un valor. Este es un buen momento para definir de qué se trata un macro. Para los que están un poco más familiarizados con el tema técnico, el Tag Manager realmente se apoya en el tema de la capa de datos o el data layer. Y si conocemos un poco sobre data layer, que en el sitio de developers de Google hay toda una serie de detalles de cómo fusionarlo con el Tag Manager, podemos sacarle mucho provecho, sobre todo si tenemos sitios de comercio electrónico. Aquí entonces en Conversion Value, si fuésemos a implementar esto, haríamos una nueva macro, donde simplemente le proporcionamos un nombre. En este caso sería precio. Puede ser una constante, una URL, o acá está una variable de capa de datos o data layer variable. Y todos estos datos ya los obtenemos directamente desde el código fuente de la página. Es un tema un poco más avanzado, pero que vale la pena mencionarlo, ya que sobre todo para sitios de comercio electrónico es una gran ventaja. Ya está, tenemos algunas funciones avanzadas. Tenemos incluso scheduling o horario para cuándo se van a activar las etiquetas y otro tipo de opciones avanzadas, pero por ahora ya podemos guardar esta etiqueta y ya la tenemos acá, una que creé hace unas horas y esta que acabamos de crear. Entramos a esta y vamos a definir las reglas. Aquí a la derecha tenemos la opción de definir reglas. Por defecto podemos definir que esa etiqueta se active en todas las páginas, o podemos crear nuestra propia regla. La más común, en este caso, pues un nombre para poderla distinguir, y la más común es que la URL contenga un elemento o que cumpla una condición. Esta lista, esto es lo que se conoce como un macro, y son simplemente datos que se le pasan a la regla para que sepa si se puede o no activar una etiqueta. El macro más común es la URL, en donde está en ese momento la regla o lo que se va a analizar en el runtime o en el tiempo de corrida, y la condición que se debe cumplir, en este caso en algo así como gracias por su compra, o como se llame la página en donde se activa el código de conversiones, y la regla se
y la regla se activa. Y por último tenemos acá el tema de versiones. En este caso solo tenemos una versión. Cada que publicamos un cambio, en este momento no hay nada publicado, simplemente estamos definiendo las reglas y las etiquetas. Ya el próximo paso es publicarlo para que esto ya sea efectivo en nuestro sitio web y podamos hacer el seguimiento. Bueno, volviendo a la presentación, ya que nos hemos familiarizado un poco más con la interfaz, hemos visto lo sencillo que es, lo amigable que es. Si en este momento nos preguntamos, bueno, pero ¿por dónde empezamos si en este momento no estamos haciendo uso del Tag Manager? Primero, conocer, mapear muy bien su sitio web, las páginas que hay, el tipo de páginas que hay páginas de carrito de compra, páginas de producto, la página inicial, todos los diferentes tipos de páginas de su sitio web y las etiquetas que en este momento tiene, que actualmente existen en el sitio web. Ese es el primer paso, saber qué tenemos. Segundo es crear la cuenta de Tag Manager, que es tan sencillo como simplemente estar logueado con su Google account e ir a google.com/Tag Manager y ahí está la opción de hacer sign in o de loguearse para crear la cuenta en unos sencillos pasos y crear el contenedor, el primer contenedor que corresponde a tu sitio web. Después, el tercer paso, tan pronto creamos el contenedor, se nos proporciona esa porción de código que vimos durante la demostración y esa porción de código se instala en cada una de las páginas del sitio web en el body. Como cuarto paso ya entramos a definir las etiquetas que ya las hemos migrado o entramos más bien a definir las reglas y los macros o los datos que van a hacer las condiciones para las reglas y las etiquetas que ya tenemos, como por ejemplo seguimiento de conversiones y remarketing. Si ya teníamos seguimiento de conversiones y remarketing, vamos a migrarlas entre comillas a Tag Manager, es decir, definirlas desde Tag Manager con las plantillas apropiadas y después vamos a asegurarnos de eliminarlas del código fuente del sitio. Este paso es muy importante y es un paso que quizás se puede pasar por alto y después va a traer problemas tanto en el reporte como incluso en el tiempo de carga de la página. Entonces, muy importante ir haciéndolo en paralelo a medida que vamos migrando etiquetas existentes, irlas borrando del código fuente del sitio web. Y finalmente, cuando ya tengamos una versión, ya tengamos todas las reglas migradas o parte de las reglas migradas, podemos proceder a publicar esos cambios para que ya estén en vivo en el sitio web. En cuanto al manejo o qué personas deben estar involucradas en esta migración, si decidimos implementar el Tag Manager, es importante que haya una comunicación entre mercadeo y IT. En pantalla tenemos un par de enlaces cortos a unas hojas de datos que están en inglés, pero que de manera muy breve resumen todo lo que se debe tener en cuenta desde cada una de estas perspectivas a la hora de hacer esta migración. Es importantísimo que la comunicación fluya. Puede que lleve un poco más de tiempo al principio, pero segurísimo va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y tiempo a futuro a la hora de hacer todo el manejo de etiquetas. La presentación, recuerden que se va a proporcionar abajo del webinar después que este finalice, así que no se preocupen por anotar estos enlaces, los van a tener justo después que termine el webinar. Recuerden ir posteando sus preguntas también para que les vayan ofreciendo una respuesta a medida que vamos avanzando en el webinar. Para repetir un poco entonces, el tema es el corazón de las etiquetas, en donde decidimos cuándo se activan. Lo más común o las etiquetas o estas reglas normalmente se basan en eventos, como por ejemplo, normalmente se basan en URLs y es lo que básicamente hacemos o implementamos el ejemplo otra vez del seguimiento de conversiones, pero se pueden basar también en eventos y quizás Nicolás y Daniel nos pueden contar un poco más de ellos cómo implementan estas reglas basadas en eventos, que es hacer un clic en un botón o cuando algo sucede en una página. También podemos activar o utilizar reglas que se basan en de dónde viene el tráfico. Es decir, de esa fuente de tráfico, si es
una fuente X específica, si viene de un correo o si viene de una red social, activar una etiqueta para hacer un seguimiento en particular. Y ya otros eventos un poco más avanzados, como por ejemplo la paridad o los pares condicionales, categorías de productos, categorías de páginas, mezcladas con cualquier otra condición, como por ejemplo que se le esté haciendo remarketing a una página de producto en particular. Podemos combinar esas características y hacer de ello una regla que dispare o que active una etiqueta. Los macros son simplemente esos elementos que capturan los datos. Por ejemplo, el ejemplo más común es el precio. Captura el precio de una compra de un artículo o el total value de un carrito de compra, se lo pasa a la etiqueta y la etiqueta hace el seguimiento, se activa y hace el seguimiento correspondiente. Ya vimos que podemos definir nuestros propios macros o hay una serie de macros ya predefinidos, como por ejemplo la URL del sitio o la historia de la URL. Hay toda una serie hay un listado ahí en el menú desplegable de los macros más utilizados, pero también podemos utilizar macros personalizados. Este tema es, el tema de la administración de usuarios en Tag Manager es simplemente genial porque permite una flexibilidad enorme a la hora de decir qué personas en mi empresa o en mi agencia quiero que manejen tales cuentas, tales contenedores, tales sitios web. Como vimos, podemos tener varias cuentas. Dentro de una cuenta podemos tener varios contenedores que corresponden a diferentes páginas web y en mi cuenta de Tag Manager puedo decir qué usuarios pueden ver el sitio web A, pero por ejemplo un usuario que no pueda ver el sitio web B, porque simplemente no tiene nada que ver con él, y los permisos que le voy a dar a cada uno de los usuarios. Si por ejemplo hay alguien nuevo en la agencia a quien todavía no confío mucho o no tanto como para que publique cambios en vivo, esta persona puede ver y proponer cambios, hacer una etiqueta con algún tipo de regla basándose en algún macro, que proponga el cambio, pero no lo puede publicar hasta que otro usuario con ese tipo de permisos venga, lo analice, lo apruebe, por decirlo así, y lo publique ya desde su usuario con permiso de publicación. Ya llegando al final de la presentación, esta característica que había resaltado anteriormente, y es el Preview Mode y la consola de debug. Y es algo que hacemos, si no tenemos Tag Manager, es algo que si conocemos un poco y hemos estado leyendo la comunidad, leyendo los artículos de ayuda, sabemos que hay métodos para hacer esto con el Developer Tools de Chrome y ver si quizás se disparó la etiqueta de remarketing o si se disparó la etiqueta de seguimiento de conversiones, viendo una serie de eventos, pero no es, digamos, lo más amigable o un método muy amigable para saber si en realidad hemos implementado bien una etiqueta. Con Tag Manager esto ya no es un problema. Tenemos esta característica o esta funcionalidad del programa, del producto, que nos permite con esta consola que vemos aquí en esta captura de pantalla de demostración, una consola con dos columnas que nos dice qué etiquetas hay en ese sitio y cuál es el estatus de esa etiqueta. Si se activó, si no se ha activado, si se cargó, y se pueden hacer este tipo de pruebas en tiempo real. Es decir, ir navegando por el sitio, por ejemplo, simular una compra e ir hasta la página de gracias por su compra para ver si se activa la etiqueta que hemos creado desde el Tag Manager en esa página en la que hemos dicho que queremos que se active la etiqueta. Finalmente, el histórico de versiones, cuya funcionalidad más importante, más allá de decirnos qué tipo de cambios se han llevado a cabo, es tener esa posibilidad de volver a una versión anterior. Si en algún momento, sobre todo si nuestro negocio depende de temporadas, si en algún momento queremos volver a una configuración específica correspondiente a alguna temporada o simplemente una versión nueva que acabamos de publicar no está dando los resultados que esperábamos o está ocasionando algún tipo de discrepancias, podemos volver a una versión anterior hasta que se solucionen esos inconvenientes o ya sea porque esa sea la versión que utilizamos para una temporada en particular.
Es bien útil esta característica del producto, y desde allí es desde donde publicamos los cambios realmente cuando ya hemos hecho las pruebas de preview y ya estamos seguros que todo se está activando cuando nosotros queremos que se active. Vamos allí y procedemos a publicar cambios. Para resumir entonces, Google Tag Manager le hace la vida más fácil, sobre todo a las agencias que tienen varios clientes, varias páginas web, que hay varios actores que se encargan de diferentes aspectos del manejo de una cuenta. Y como vimos, el tema de administración de usuarios y de permisos es bien flexible y nos permite especificar qué es lo que queremos que cada persona pueda ver y pueda hacer en nuestra cuenta de Tag Manager. Ahora, dependiendo de nuestras necesidades y del tamaño de la implementación que tengamos en mente, básicamente hay dos caminos. Podemos hacerlo o nosotros mismos, para lo cual aconsejo la página de Developers de Google, en donde están todos los aspectos técnicos. Si quizás nuestra estructura va un poco más allá de lo que normalmente conocemos, como es el seguimiento de conversiones, analytics, remarketing. Si queremos hacer algo un poco más personalizado, tenemos que apoyarnos en esos recursos que ya están allí en la página de Developers. Hay un foro allí también. O si ya queremos ayuda profesional de personas especializadas en el tema, en el manejo de etiquetas y de Tag Manager, podemos ir a esta dirección, después de /Tag Manager /partners, en donde podemos hacer búsquedas por país de todos los partners que están certificados con nosotros y que ofrecen este tipo de servicio. Y para terminar, una serie de recursos, sobre todo para el equipo técnico, en donde se pueden apoyar. Aquí vemos que tenemos el foro, el centro de ayuda, la página de developers, que es clave para llevar a cabo sobre todo la implementación de macros y el tema de data layer o la capa de datos que vale la pena estudiarlo, ya que si lo entendemos y en conjunto con Tag Manager es muy poderoso en cuanto a lo que podemos hacer. El sitio del Tag Manager como tal, que es muy completo. De hecho, el centro de ayuda hace poco fue actualizado, así que todo está funcionando correctamente y actualizado con lo último, las últimas características del Tag Manager. Y esta fact sheet, o una hoja que resume todo lo que el departamento de IT debe tener en cuenta antes de empezar a migrar nuestras etiquetas a Tag Manager. Con esto finalizo entonces mi presentación y le doy entrada a Nicolás y a Daniel para que nos cuenten un poco de su experiencia, de sus tips, y compartan un poco su sabiduría con este producto, ellos que están ahí en primera línea. No sé si quieres ir primero tú, Daniel, o Nicolás. Daniel. Sí. Vale. Pues a ver, a mí con Tag Manager me ha solucionado bastante la vida a la hora de querer implementaciones rápidas. Muchas veces necesitas hacer algo, ya sea un producto interno o externo a Google, y lo quieres ingresar, y muchas veces hay dificultades por parte de quien lleva el desarrollo web de implementar todo este tipo de códigos. Entonces, con esto lo que conseguimos es agilizar el proceso de una forma bastante elevada, ya que si tenemos el código de Tag Manager implementado, directamente queremos ingresar un nuevo script, lo metemos y al momento ya podemos estar trabajando con una nueva plataforma o con una nueva herramienta. Luego, cosas que ayudan también mucho a la hora de evitar implementación de código extra. Las funciones de autoeventos que podemos usar para Analytics. Nosotros sin Tag Manager, para crear un evento, tenemos que etiquetar la acción que hace el usuario sobre los botones. Pues con Tag Manager tenemos la función de autoevento que lo enlaza, y directamente, sin necesidad de código extra, nosotros definimos cuál es cuál es la acción que queremos que nos cree un evento en Analytics, y así importarlo y trabajar con él sin meter código extra. Entonces, más que nada, lo que aporta Tag Manager es facilidad de trabajo, nos acelera mucho más el trabajo. Siempre no, hay casos en los que no.
igual que en crear una etiqueta lo podemos hacer en unos minutos, crear, por ejemplo, implementar el código de seguimiento de las transacciones con Analytics, en cambios puede ser algo más complicado hacerlo con Tag Manager que hacerlo directamente a mano implementando el código sobre la web. Entonces tiene ahí un poco sus pros y sus contras. Para cosas básicas funciona muy bien, es muy rápido y es muy útil, pero en cambio cuando queremos implementaciones más avanzadas, puede ser que Tag Manager nos ralentice un poco el trabajo. Y hasta ahí, doy paso a Nico. Sí. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, bueno, un poco siguiendo, bueno, primero que nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Dani, principalmente uno, para la agencia que nos dedicamos a esto, es realmente un problema no poder contar con un equipo técnico de parte del cliente que pueda implementar esta etiqueta o que pueda implementar tantos códigos que nosotros se nos ocurra implementar. Entonces, por eso también es bastante importante que de parte del cliente haya algún sentido positivo o algo que nos ayude a encaminar en conjunto, porque muchas veces para ellos es un problema de seguridad implementar tantos códigos, o también les da miedo o simplemente no conocen. Entonces, también es parte importante de nuestra parte poder dar un paso siguiente y avanzar con este tipo de herramientas que son un poquito más avanzadas, pero tampoco tan difíciles de ocupar. Quería aprovechar también de responder a la pregunta que nos hacían dentro del foro de la comunidad AdWords, que si era más conveniente trabajar como una cuenta general o crear un contenedor para cada cliente. Y en realidad yo creo lo mejor es tener una cuenta propia, que sería la cuenta Tag Manager con nuestro correo principal, que sería casi funcionando muy parecido a lo que es el MCC de AdWords. Entonces ahí nosotros podemos ir dirigiendo permisos y quienes pueden implementar o manejar esta herramienta por cada cuenta. Respecto a implementaciones, como decía Daniel, hay muchas cosas que se pueden hacer un tracking o un seguimiento. Dentro de ellas, una de las más importantes, yo creo, y una de las más básicas es el seguimiento de cuando la gente cliquea dentro de alguno de nuestros botones. Y muchas veces, y yo creo que el que más me ha tocado, que es el seguimiento, el tracking sobre el botón enviar del formulario. Es una implementación bastante, se podría decir, rápida, pero requiere también un poquito de conocimiento. Lo ideal, bueno, también los invito a que revisen todos los contenidos que nos dejó Diego, porque son bastante buenos, pero en general muchas veces no sabemos el implementar un Analytics, pero sí Tag Manager nos va a ahorrar bastante tiempo, nos va a ahorrar bastantes solicitudes de permiso para TI. Y bueno, y eso, solamente yo quiero hacerle un llamado que se aventuren con esta herramienta que es muy buena. Y bueno, cualquier consulta estamos nosotros para ayudar. Le doy el pase al siguiente. Muchas gracias, Daniel y Nicolás. Sí, es cierto. Una vez que vamos entrando en detalle y dependiendo de las necesidades, realmente esa debe ser la primera pregunta que nos debemos hacer a la hora de considerar la implementación del Tag Manager en nuestro negocio, y es ¿qué es lo que queremos medir? Y es una buena oportunidad, si no lo hemos hecho aún, si nos queremos pasar a Tag Manager, es una buena oportunidad para redefinir todas esas metas de medición y de tracking que tenemos con nuestro negocio, porque lo vamos a hacer, si bien nos facilita la vida, lo vamos a hacer de una manera un poco diferente. Y en ese mismo repensar de cómo es que vamos a medir las cosas en el sitio web, debemos tener muy claro qué es lo que queremos hacer. Están las más obvias, que son ventas, visitas, de dónde viene el tráfico y todo esto, pero si queremos ir un poco más a fondo, sobre todo en temas de retorno de la inversión, totales, qué tipo de usuarios tenemos, si son usuarios que ya han estado en la página antes o son usuarios únicos, total, un montón de características que podemos tener en cuenta a la hora de hacer este seguimiento. Es ahí cuando ya quizás el tema se pone un poco más técnico,
pero en donde tenemos toda una serie de recursos para apoyarnos, como empezando por el sitio de developers, y luego en temas como el foro, en la comunidad, también hay muchas personas que están activamente participando en consejos y respondiendo las preguntas abiertas. Y hablando de preguntas, pues seguimos esperando a que nos sigan compartiendo sus preguntas aquí justo debajo del webinar para irlas discutiendo durante los próximos 5 o 10 minutos aquí en vivo. De todas formas, si no consiguen hacer su pregunta dentro de estos, antes que se termine el webinar, las pueden poner en la comunidad y posteriormente alguno de nuestros miembros o alguien directamente de Google, pues le va a echar un vistazo y responderla de la mejor manera. Podemos ir respondiendo una pregunta que nos hacían en cuanto a la característica del preview mode y de la consola de debug, y es si esta consola también toma en cuenta otras etiquetas ya existentes en el sitio web. La respuesta es que no. Esta característica solamente aplica para las etiquetas que hemos definido y las reglas que hemos definido desde el Tag Manager. Y es una característica propia o nativa del producto de Google Tag Manager. O sea que solo reconoce lo que hayamos definido allí y las reglas que hayamos definido allí. Por eso hay que tener mucho cuidado, y aquí sí la herramienta no nos apoya en cuanto a la eliminación de etiquetas viejas una vez hayamos hecho la migración a Tag Manager, porque pueden entorpecer el correcto funcionamiento del Tag Manager, y pues no es bueno dejar por ahí porciones de código que estén pisándose los talones ahí con cualquier otro JavaScript o cualquier otra funcionalidad del sitio que tengamos por ahí metido en el código, y que simplemente las dejemos por ahí como etiquetas fantasmas. Vale. Vamos a dar unos cuantos minutos más para ver si nos llegan más preguntas. Ahora no sé si Daniel o Nicolás tengan algo que agregar, alguna experiencia, algún caso de éxito, algún tipo de precaución o que deban tener los usuarios antes de considerar pasarse a Tag Manager y todo el manejo de etiquetas, pasarlo a Google Tag Manager. Yo añadiría, Diego, a lo último que estabas comentando, en el caso de poder encontrarnos con etiquetas fantasmas, utilizar Google Tag Assistant, y luego hay otros plugins también que se instalan sobre Chrome que te dicen todo el código extra que hemos metido sobre la web y que puede ser muy antiguo, puede ser de cosas que ya no estemos usando y que son obsoletas y que nos pueden ralentizar un poco la carga o pueden hacer que nuestras mediciones no sean exactas. Entonces, se puede usar Google Tag Assistant, y el otro no me acuerdo bien, ahora en cuanto terminemos el Hangout lo buscaré y lo ingresaré, creo que era Ghostery Phone o algo así, no me acuerdo bien cómo era. Luego lo buscaré y lo pondré porque es muy útil. A veces usamos etiquetas que son de terceros, que no es de Google, igual son a lo mejor cosas que no estamos usando y que podemos eliminarlo para luego manejarlo todo desde Tag Manager o directamente no usarlo. Es verdad. Gracias Daniel. Correcto, el Tag Assistant, sí, bien útil que es esta extensión, y no se me había ocurrido, ¿verdad? A la hora de ver qué tipo de etiquetas aún tenemos existentes en nuestras diferentes páginas del sitio, esta extensión resultaría bien útil, no solo para ver si están funcionando o no, pero simplemente para ver si están presentes ahí. Gracias, Daniel. Sí, yo quería aportar también, porque hay una pregunta bastante interesante que la hace Sebastián, si hay algún límite de etiquetas dentro de Tag Manager. La respuesta es no hay límite. Lo ideal es siempre también, hay que tener mucho cuidado que no se vayan a repetir y que no generen, y tampoco sea, o sea, que porque no exista el límite tampoco abusar de ella, porque muchas veces el sitio web va a llamar a la etiqueta al servidor externo, pero puede también generar alguna confusión. También lo otro que me ha pasado, que es muy típico,
que es, como bueno, también comentaba Daniel, es duplicar las etiquetas, que es tener separada Analytics, y bueno, y también repetir dentro de Tag Manager al mismo también, o sea, perdón, también podría generar alguna desde el sistema y podría duplicar o podría no tomar la data. Otro también, un caso bastante interesante, sirve mucho también para estos sitios one page, en los que no cambian los menús, que son solamente lo que hace el navegador es bajar o subir dentro del sitio web sin modificar la URL. Entonces también esto nos sirve para medir en cuáles menús están pinchando. Obviamente porque no vamos a tener cómo medir la URL exacta de cada evento. Entonces también es una implementación bastante buena. Muchas gracias, Nicolás. Sí, ya esos son temas, es verdad, ahora muchas páginas por temas estéticos que no, que tienen estas URLs estáticas y hacen un poco más difícil el tema del seguimiento, porque ya no es tan sencillo como decir que la URL contenga o la URL sea igual a, incluso regex y todos estos temas ya quedan a un lado y toca volvernos un poco más creativos a la hora de implementar esto, y Tag Manager apoya también eh, ese tema. Tenemos otra pregunta en cuanto a Tag Manager y el e-commerce, y la implementación de Universal Analytics. ¿Cómo se hablan o cómo corresponden? En cuanto a Universal Analytics, es simplemente una plantilla más dentro de la plataforma a la hora de crear una etiqueta. Simplemente elegimos la etiqueta de Universal Analytics y llenamos los campos, que en este caso solo sería el ID de la cuenta. Quizás hay unos campos avanzados también ahí, pero es simplemente utilizar la plantilla correcta correspondiente a Universal Analytics o al producto que queramos utilizar. En cuanto a e-commerce, después abro la mesa para que Daniel y Nicolás nos cuenten un poco más en cuanto a su experiencia en particular con e-commerce, que si quizás tienen algún tip adicional, pero me gustaría resaltar una vez más el tema de la capa de datos y de data layer, para que le den un vistazo. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles la página de developers, en donde vemos, esa es la sección de Data Layer en Google Developers. Es bien específica, con ejemplos y porciones de código, la manera incorrecta y correcta de implementar ese tipo de cosas, que son un poco más técnicas, donde ya sí tenemos que ir al código, no tanto para modificarlo, pero sobre todo para obtener diferentes porciones de código que después las podamos utilizar a la hora de definir macros y poder hacer todo ese tipo de acciones que van más allá de lo que normalmente conocemos, como por ejemplo obtener un valor en particular de un carrito de compra, obtener un valor en particular de un producto que está en rebaja, o cualquier otro tema que tenga que ver con estas variables. Ahí es cuando la capa de datos entra a ser bien útil. Como vemos, es un artículo extenso con gráficos y bueno, toda una serie de recursos en los cuales nos podemos apoyar, que realmente recomiendo a la hora de abordar el tema de Tag Manager junto con e-commerce. Si Daniel o Nicolás quieren agregar algo en cuanto a Tag Manager e e-commerce. Vale, yo Tag Manager para medición de códigos de AdWords en comercio electrónico, yo más que nada lo veo, creo que puede llegar a ralentizar el trabajo. Tenemos un problema en comercio electrónico, y es que la mayoría de los valores son dinámicos. Por ejemplo, en una cuenta normal tendremos un remarketing estándar, y aquí el remarketing es dinámico. Necesitamos capturar del sitio web el valor del producto, el tipo de página que ha visitado el usuario, y muchos valores que son dinámicos. Entonces, este código
no es un código estándar que metamos el IDE en la plantilla y ya funcione. Necesitamos una implementación más avanzada. Entonces, para un usuario novel que no tiene conocimientos avanzados, ya sea sobre programación o sobre el funcionamiento del Tag Manager, se le puede volver bastante más complicado. Entonces, ¿nos es útil el Tag Manager para comercio electrónico? Sí, pero de forma distinta y en menor medida. Hay muchas cosas que pueden ser más fácil directamente pasárselo al equipo técnico y decirle, mira, necesito que me implementes este código y que me incluyas las variables dinámicas, a decirle, no, hazme la preparación de este código para que yo lo implemente luego dentro de Tag Manager. Entonces, ¿implementamos Tag Manager en e-commerce? Sí, pero también si somos usuarios noveles vamos a necesitar también implementaciones afuera porque son bastante más complicadas de lo que sería una implementación básica. Gracias, Daniel. Nicolás, ¿tienes algo para agregar o aconsejar? Sí, estaba leyendo algunas preguntas, porque en realidad sería repetir un poco lo que dijo. Si se pueden implementar en los precios de un carrito, obviamente todo se puede hacer con Tag Manager, es una herramienta totalmente mágica, y entonces en realidad eh, hay mucho material en internet, yo los invito a que naveguen, vamos nosotros a compartir, pero lo ideal de esto es que, como comentaba Diego, es que primero nos interioricemos y sepamos cómo funciona la herramienta, porque son varios elementos los que juegan acá, pueden jugar en contra o pueden jugar a favor. Entonces, el- pues nosotros también podemos medir, aparte de los precios, podemos medir si la persona está haciendo un checkbox en alguno de algunas preguntas que se hagan dentro del formulario de registro. Entonces también tener una serie de datas que nosotros podemos analizar en nuestro carro de compra y después poder ir mejorando en base a esta experiencia. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, ahí lo tiene. Es una herramienta, en conclusión, muy versátil para lo que normalmente o para lo que la mayoría de los usuarios utilizan en todo lo que tiene que ver con etiquetas. Es más que suficiente y realmente facilita la vida a la hora de hacer el manejo y la gestión de etiquetas. Y el, el cielo es el límite a la hora de lo que podemos llegar a hacer, sobre todo si tenemos algún tipo de conocimiento o acompañamiento técnico para definir los diferentes datos que vamos a utilizar para la activación de reglas. Finalmente, resaltar que también es compatible con móviles, así que si tienen su versión de sitio web en móvil, también pueden hacer uso del Tag Manager. Por aquí veía una pregunta al respecto. Y agradecerles muchísimo, primero que todo, a nuestros, a quienes nos acompañan hoy, a Nicolás y a Daniel y a Rodrigo por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus experiencias. Finalmente, pues, despedirnos en esta ocasión de un webinar más de Google Partners Academy sobre producto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que todos los materiales se van a poner aquí en esta misma página, justo debajo del webinar, un poco más tarde. Muchísimas gracias y sigan pendientes de todo lo que se viene en un futuro para que conozcan más del producto y pues se vean mucho más sabios en todo lo que tiene que ver con los productos que ofrece Google para gestión, marketing y hacer el seguimiento de toda su actividad en la web. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, hasta luego.